Mi nombre es Nancy Sánchez, soy especialista en nutrición clínico deportivo, como platicó ahorita mi compañero Carlos, también en lo que es iridiología, y me gusta mucho la cuestión de herbolaria, plantas, suplementación, vitaminas y minerales, y me encanta la exploración del cuerpo. Bueno, el día de hoy, por mi parte, me gustaría poder presentar un poquito que entendiéramos más nuestro cuerpo, porque nos pasan ciertas cosas y no entendemos bien el por qué, pero todo tiene que ver con nuestro reloj biológico. Tenemos un reloj biológico y también se sincroniza con la crononutrición, pero bueno, entendiendo un poquito cómo funciona nuestro cuerpo con un reloj biológico es importante para nuestro bienestar y para evitar enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, pues sí me gustaría compartir un poquito con esto con ustedes. Aquí les presento, bueno, un poquito de mi estilo de vida, de lo que pasé, pero bueno, como les digo, soy nutriólogo clínico deportivo, salí de la Facultad de Nutrición aquí en lo que es Monterrey, Nuevo León. Tengo más de 15 años, 20 ya actualmente, trabajando en la cuestión de nutrición y la disciplina, deportiva. Y bueno, por acá también comparto un poquito, lo que fue nutrición deportiva en la parte de Puebla, en la Universidad de Estudios Superiores de la Ingeniería Educativa. Y bueno, eso es un poquito por mi parte y con muchísimo gusto me gustaría entrar al tema de cronobiología. ¿Qué es la cronobiología? Realmente es la rama de la biología que estudia el reloj de nosotros, de nuestro cuerpo, de acuerdo a las hormonas, al día, a la luz, a la temperatura, y esto funciona durante todo el día. Entonces muchas veces no lo notamos y a veces andamos deprimidos, a veces andamos alterados, a veces andamos enojados. Entonces, cuando vemos estos ritmos, es lo que nos va a ir manejando. Pero ¿qué estamos hablando de ritmos? Por ejemplo, en el caso hay tres maneras de manejar nuestros ritmos. Uno, estamos hablando de los ciclos. El ciclo, por ejemplo, infradiano, un ciclo infradiano es un reloj biológico de nuestro cuerpo, específicamente de las mujeres, por ejemplo, es 28 días, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser el ciclo circadiano, que es el que vamos a manejar, que se nos marca 24 horas del día y es donde las hormonas están jugando todo el tiempo. Y el tercero es un ciclo ultradiano. Un ciclo ultradiano quiere decir, por ejemplo, un movimiento que se tiene que hacer siempre sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, el parpadeo de los ojos. Hay hasta un tiempo donde parpadean los ojos o las palpitaciones del corazón. Entonces, básicamente esos son los ciclos. Y nosotros nos vamos a concentrar principalmente dentro de la rama de la cronobiología en los ciclos circadianos de 24 horas. Esos ciclos circadianos es lo que nos dice, por ejemplo, a qué hora nos da sueño, cuándo tenemos más energía, cuándo tenemos más hambre y cómo andamos hasta inclusive más hormonales en el caso de las mujeres o a veces en el caso de los hombres como es un poquito más parejito, pero cuando trae más fuerza, cuando trae menos energía. Entonces se fijan que todo tiene que ver con las hormonas. Entonces nuestro cuerpo tiene mucho que ver con los horarios internos y esto funciona de una manera muy sincronizada. Si hay una pequeña disrupción en esto, es cuando podemos andar más ansiosos y nos da más hambre, o podemos andar más enojados, o podemos andar más tristes, y a veces no lo sabemos por qué, pero tiene que ver con esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay periodos y hay amplitudes. En el caso de los periodos es lo que les digo. Uno de los ejemplos que mencioné, 28 días o 24 horas. Y el detalle es que es repetitivo, es cíclico y también tiene una amplitud. O sea, por ejemplo, en el caso de que alguien tiene su estado de sueño y de alimentación muy marcados. Por ejemplo, ya saben que a cierta hora les da hambre y si se pasa esa hora ya no les dio hambre, ya no comieron. Entonces, por eso les digo que tiene cierto periodo y cierta amplitud. O sea, a lo mejor te dio hambre entre un periodo de 1 hora, no más de 2 horas y ya se te cortó. Entonces, tiene un periodo cíclico, se vuelve a repetir siempre y tiene un tiempo de amplitud. Entonces, todo eso abarca un ciclo circadiano dentro de la cronobiología. Por ejemplo, hablando de esos ritmos internos, vuelvo a repetir, el ciclo circadiano nos va a activar cuando tenemos que despertar, cuando tenemos que dormir y cuando tenemos que comer. ¿Y esto todo por qué sucede? Todo sucede principalmente por la luz que entra por el ojo. Ok, el nervio óptico le habla al hipotálamo y el hipotálamo suelta una cascada de hormonas, pero hay una pequeña parte arriba de donde está entre el ojo y el hipotálamo que se llama núcleo supraquistiano. Ese núcleo, supracandiano, es el que si se desregula, empieza a desacomodar todas las hormonas. Entonces nos empieza a dar más ansiedad, luego nos empezamos a deprimir más o andamos más activos. Entonces, mientras todo funciona como una orquesta perfectamente, el cuerpo tiene un estado de salud óptimo. Cuando hay una disrupción
En esa disrupción es cuando empieza a ver las enfermedades, una diabetes, un problema de tiroides, un problema de sobrepeso, etcétera. Entonces, todo se regula por la luz del día y por la noche. Aquí está muy sencillo. Y si se regula por la luz del día, activa nuestro cuerpo. La oscuridad nos prepara para el descanso porque empieza una cascada de hormonas para empezar a descansar. Entonces, es un reloj natural biológico que nosotros tenemos. Entonces, hablando un poquito de algunas pequeñas hormonas, por ejemplo, en la noche prolifera más una hormona que se llama la melatonina, que la melatonina es la del sueño. No sé si alguien habrá escuchado que habrá tomado pastillitas de melatonina para poder dormir, pero de manera natural tú la tienes. Por eso le digo que todo debe de funcionar perfectamente como un reloj. Otra en la mañana, insisto, por medio del ojo, que empieza el núcleo supracraniano, empieza lo que es ya el cortisol, me tengo que mover. Ojo, el cortisol no es malo, es como tu alerta de manera natural, ¿de acuerdo? Que esta hormona empieza por las glándulas suprarrenales, por parte de los riñones, y es donde ya empieza la actividad. Y luego también otra hormona es la serotonina. La serotonina hace que andemos de muy buen ánimo, que nos sintamos bien, que tengamos que hacer nuestras actividades físicas. Esta obviamente durante el día puede cambiar. Cuando entramos a las horas de un sueño profundo, ahí entra la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, su principal función es la de dormir y aparte reparar los tejidos para el día siguiente. Y es donde decimos que el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Pero eso se produce durante las horas de sueño, respetando las horas de sueño. Y esto haría que el cuerpo funcionara muchísimo mejor. Y bueno, durante el día se regula la glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es la energía que nosotros consumimos para rendir durante el día. Entonces, insisto, todo funciona como una perfecta orquesta en equilibrio. Cuando hay una disrupción o una cronodisrupción, ahí empieza el problema. ¿Qué podría ser una cronodisrupción? Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo me desvelo porque soy un estudiante, me desvelo porque tengo algún paciente enfermo, me desvelo porque soy mamá y tengo un pequeño bebé que ahorita tengo que poner atención. Una de las más importantes, cuando, por ejemplo, hay personas que tienen trabajos nocturnos y eso hace una disrupción. Tú dices, "Pues no me afecta ahorita", pero con el tiempo el cuerpo va a cobrar una factura porque no funciona así, porque las hormonas funcionan de diferente manera. Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. Imagínense que es una fábrica. Y esa fábrica entra los empleados de día y tenemos a los empleados de noche. Sí se conocen, pero usualmente no trabajan siempre juntos o trabajan mejor unos de día y unos trabajan de noche. En la mañana funcionan hormonas como la testosterona, funcionan mejor la insulina, funciona mejor lo que es la testosterona, funciona también nuestros estrógenos. ¿Por qué? Porque yo me levanto, imagínate que tienes como tu alarma interna y esa alarma interna es el cortisol. Me tengo que levantar, tengo que ir a dejar a los niños o ir al trabajo, etcétera. Entonces, funciona eso, consumo mi alimento, hay un pico de glucosa, dentro de 4 horas baja y es un proceso cíclico, ¿no? Vuelvo a comer y así se la lleva todo el día el cuerpo y todas las hormonas de la actividad funcionan. Pero a partir de las 6 de la tarde, estas hormonas cambian, haz de cuenta que ellos se retiran o trabajan menos. ¿Por qué? Porque la luz del sol, acuérdense, ya el nervio óptico ya no lo ve, ya el núcleo supraquistiano ya no puede, ya no tiene esa luz. Y ahora sí entran las otras hormonas. Entra la melatonina, que es la que nos ayuda a la proliferación del sueño. Viene la hormona de crecimiento, viene, por ejemplo, hormonas como ya no trabaja tanto la leptina, y empieza otro tipo de hormonas que su función que tiene que hacer es reparar. ¿Por qué? Porque puede haber tejidos dañados, pueden ser tejidos antiguos y los va retirando y así sucesivamente. Entonces, es donde hace el cuerpo su proceso de limpieza de los riñones, del sistema linfático, de lo que es la vesícula, el hígado, los pulmones, y así sucesivamente hasta que nos levantamos, hacemos ya nuestras evacuaciones y el cuerpo vuelve a comenzar. Entonces, se fijan que es un ciclo constante, entonces por eso el ciclo circadiano de 24 horas que funciona. Pero hablamos de la cronodisrupción. Cuando hay esa cronodisrupción, puede pasar eso. Una, los desvelos, que ya platicamos. La otra, el uso excesivo de las pantallas de noche. ¿Cuántos jóvenes tenemos que están con las consolas y eso les da más ansiedad o andan más enojados o andan más irritable? De por sí, la edad es complicada. O simplemente tú andas muy, muy, muy cansado, pero no te puedes dormir y sigues con la pantalla. Pero esa luz que tú estás viendo, que es una luz azul, el cerebro no entiende si es luz de sol o es
luz del celular o es luz de la computadora. Sigue siendo luz. Yo tengo luz, entonces tengo que seguir en actividad cuando el cuerpo tiene que estar reparándose. Entonces, también el comer tarde o comer con mucho volumen, esto hablamos de crononutrición, comer volumen de calorías muy pesado por la noche, no nos deja dormir, porque acuérdense que las hormonas que procesan ese alimento ya no trabajan en ese horario. Entonces, el volumen que le pongas en la noche, el cuerpo no puede y nada más se acumula y te sientes muy mal. Entonces, eso es muy importante. Eso puede ser una cronodisrupción y tendríamos que tener cuidado e irla mejorando. Ok, ¿qué puede ser mejor? Mantener horarios regulares en periodo y amplitud, o sea, a la misma hora, normalmente a la misma hora, a las 2 de la tarde como, y ya terminé de comer para las 3 y a las 3 empieza el proceso de digestión y así sucesivamente. Tomar la luz natural del sol, la importancia de la vitamina D para nuestros estados anímicos, el tomar el sol de manera natural. Hay gente que yo sé que no quiero que se me manche o alguna condición, pero es importante entre 15 a 20 minutos tomar el sol para que nuestra vitamina D se active y nuestro cuerpo, todas las hormonas funcionen regularmente. Y también priorizar los descansos. Entonces, básicamente se revisa eso. Hay dos opciones también en el caso del sueño, que era lo que ahorita lo decía anteriormente. Es muy, muy importante las horas del sueño, entre 7 y 8 horas para que el cuerpo cumpla su función. Primero se limpia el sistema linfático, luego la vesícula, luego el hígado. Y desafortunadamente hay cosas como, por ejemplo, que afectan esto. Por ejemplo, se llama depravación del sueño. Una depravación del sueño pudiera ser tener las pantallas, por ejemplo, un reloj digital, el celular con la luz que me esté dando, por ejemplo, me duermo con la televisión y el ruido también me afecta, que un colchón no esté saludable, que una almohada no esté cómoda. Hay gente que a lo mejor duerme con sus mascotas, es muy, muy respetable, pero si se va a despertar y te va a romper el sueño, eso va a alterar y eso es una depravación del sueño. Y una higiene del sueño sería revisar primero que nada que mi colchón estuviera, o sea, que esté a gusto, que mi almohada esté cómoda, que mi ambiente esté fresco. Usualmente se recomienda 20 grados, que esté fresco, que es una temperatura agradable y el cuerpo más fácil obtiene la melatonina. Si estoy con aire acondicionado, dejar de perder un poquito de una ventana abierta para que entre oxígeno y salga el dióxido de carbono, o sea, las toxinas se vayan. Entonces, eso sería también revisar una higiene del sueño para que el sueño repare todo y nuestras hormonas estén de acuerdo. Y este reloj nos va a ayudar a mantener energía, un peso adecuado y un sueño reparador. En el caso específico de todos, nosotros a partir, bueno, principalmente las mujeres, a partir de los 21 años, nuestros bloques de proteína dijeron, hasta aquí dejaste de ser niña y ya estás por tu cuenta. Entonces, los hábitos que tengamos nosotros, el cuerpo nos los va a agradecer o después nos los va a reclamar. Entonces, a partir de los 40 es muchísimo más notorio y a todas nos ha pasado que ya sientes, oye, a lo mejor sentí que el cabello por ejemplo, se trozó más, las uñas, la energía, la piel. Entonces es muy importante que estos hábitos como el sueño y tener actividad física y respetar los horarios del sueño y el reloj biológico es muy, muy importante. Por ejemplo, para una siguiente etapa como la menopausia, llegar con una mejor salud de vida, con un mejor estilo de vida, evitando lo que es osteopenia, evitando osteoporosis, el aumento de peso, sentirme con mayor ánimo, evitar depresiones. Entonces es muy, muy importante que nuestros hábitos del sueño, alimenticios y de actividad física estén sincronizados. Puede haber muchos factores y yo lo sé de acuerdo al estilo de vida, hijos, familia, trabajo, pero entre mejor tengas acomodado tu reloj biológico, lo vas a agradecer y tu salud te lo va a agradecer y así puedes prevenir enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como hipertensión, como tiroides, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, etcétera, ¿no? Y bueno, sé que algunas pequeñas dudas pueden suceder, ahorita hacemos preguntas, pero bueno, por ejemplo, las más comunes dentro de las preguntas que pudiera haber en cronobiología es, ¿por qué me cuesta más trabajo dormir ahorita que antes? Pues antes obviamente estábamos muchísimo más pequeños, lo general, platico, digo, puede haber sus diferencias, pero lo más general es que obviamente dormías, no tenías ninguna preocupación, dormías muy, muy a gusto, pero hay diferentes factores para que tú te despiertes en la madrugada. Lo primero, factores como lo son, obviamente, el exceso de azúcar, alcoholes y cigarro. Afecta principalmente los riñones. Como tengo afectados los riñones, este es un factor para que generes cortisol todo el tiempo. Y al generar cortisol, obviamente hay un proceso de inflamación y también hay un proceso donde tengo más actividad. Entonces, por eso no puedo dormir. Hay gente que mueve mucho los ojos, hay gente que tiene bruxismo, hay gente que, por ejemplo, duerme y le duele el cuerpo, pero esto es porque obviamente las glándulas suprarrenales están trabajando de más, pero por eso es importante el cuidado en esto. Otra pregunta podría ser,
porque si ceno tan tarde en la noche, pues estoy subiendo de peso. Hormonalmente, lo que les explicaba, si a partir, después de cierta hora, ceno muy pesado, a partir de las 6 7 sí, podemos cenar, ok, está bien, tenemos que hacerlo temprano, pero podemos cenar, pero algo que sea ligero. Pero también, eso que sea ligero quiere decir que no sean alimentos ni de mucho volumen copioso de grasas o de muchos azúcares, porque el cuerpo esto lo activa. Entonces, eso podría hacernos subir de peso y también la cuestión hormonal. Entonces, es muy importante también esa parte que veamos que vamos a consumir en la noche. ¿A poco el cuerpo sabe? Sí, sí sabe cuándo debo de utilizarlo y cuándo debo de utilizarlo menos. Entonces, por eso podríamos subir más de peso en ciertos factores. Otro punto pudiera ser, ¿qué puedo hacer de forma sencilla para mejorar mi energía durante el día? Un pequeño dato muy, muy importante es que cuando suene tu alarma, a la hora que te levantas, 4, 4:30, 5, 6 de la mañana, por favor, un tip es no apague la alarma. Hay gente que hace 5 minutos más, 5 minutos más. Esos 5 minutos más van a afectar al organismo. ¿Por qué? Porque obviamente el cortisol ya entró a la alarma. Si tú vuelves a dormir, desafortunadamente el cuerpo va a entrar en un bucle de cansancio y te vas a levantar y vas a estar cansado y todo el día vas a estar cansado. Entonces ya entró el cortisol y tienes que levantarte. Entonces así podrás tener muchísimo más energía durante tu día y obviamente tener una buena selección de alimentos en cuestión de nutrientes, de fitonutrientes reales y así tendrías muchísimo más energía en el día. Entonces, básicamente es como funcionaría nuestro reloj biológico aunándolo con crononutrición. Pero bueno, si de ese tema obviamente les interesa, con muchísimo gusto, pero básicamente espero haber dejado un poquito una semillita de saber cómo funciona nuestro organismo en cuestión del reloj biológico interno que tenemos todos nosotros. Bueno, cualquier cosa estoy para servirlos. Lo que necesiten, con muchísimo gusto. Bueno, Nancy, me encantó lo que dijo y la licenciada. Queremos hacer un pequeño segmento aquí. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir que ahorita el problema no es la falta de información, sino la sobreinformación que en Instagram y TikTok y Facebook nos bombardean. Entonces, Nancy, te quiero hacer unos comentarios para que la gente sepa a lo mejor que pueda formular preguntas algo casual. Por ejemplo, Nancy, hay muchos nutriólogos, ¿sí? Que se burlan de que, ay, ¿cómo vas a hacer que en la noche comes más, como si las calorías se dieran cuenta y te va a afectar más comer de noche que de día? Y lo ven como una broma, como que no toman en serio la cronobiología. Pero es completamente científico comprobado que si comes más de noche, afecta más de día. ¿Por qué te comento esto, licenciada Nancy? Porque ahorita otra cosa que está muy de moda, no sé si alguno de los presentes lo esté haciendo, es el ayuno. Y el ayuno es bueno, es una herramienta si la saben usar. El problema es que hay mucha gente que se le ocurre no almorzar y se deja caer en la tarde, tarde-noche y come mucho, pero que guarde 10 horas, 12 horas, 14 horas de ayuno. Y mucha gente no sabe que ese ayuno, lejos de ayudarte, te va a complicar más hormonalmente. Están dejando de comer, se atascan de comida en un horario que no es tan óptimo como en la noche para comer y pones a trabajar a tu cuerpo más. Y creo que, sí, como dijiste tú, licenciada, en la noche donde salen los trabajadores para reparar, ahora tiene que el cuerpo intentar digerir cuando no es una hora para digerir. ¿Es correcto, licenciada? Es correcto. En el caso del ayuno intermitente es una herramienta muy funcional. El detalle es que entramos con lo de los horarios. El cuerpo funciona de esta hora a esta hora y en la noche ya no funcionan exactamente igual las hormonas. Tiene que funcionar, lo podemos hacer, nomás que va a cobrar factura con el tiempo, exactamente como me dice, los trabajadores salen de la madrugada y ahí es donde empieza a haber una cronodisrupción y empieza a haber más enfermedades metabólicas como síndrome metabólico, hay hígado graso, hay diabetes, hay problema, inflamación de las suprarrenales, es totalmente correcto y empieza a haber hasta ciertos delirios, sí lo hay, precisamente porque el cuerpo sí sabe por medio del nervio óptico, y dice, ay, ¿cómo vas a ver? Precisamente lo que estoy explicando, por la luz del que entra por el nervio óptico a ese pequeño núcleo, que ese núcleo es el que regula todo. Entonces, si obviamente lo ves en la noche, va a haber una descomposición. Sí, sí sabe el cuerpo. Y atrancarse de comida alterarías más la hormona de la grelina y más ansiedad te va a dar. Más comerías, más tejido adiposo, más triglicéridos, más enfermedad. En esos momentos, cuando tú te brincas esos horarios, no entra la hormona que debería ser la de saciedad, que es la leptina. Entonces te digo, la glucosa se aprovecha más en la mañana y en la noche entran las otras hormonas que hacen que reparan y obviamente tejido muerto, tejido que no me fibra, lo va quitando. Entonces sí, sí lo detecta el cuerpo. Por más que diga alguien con los horarios, sí, el cuerpo sí lo detecta. Muchas gracias. Otro factor bien importante, y creo que aquí hay muchas mamás, licenciada, y creo que tienen que darle mucha importancia a lo que voy a decir, es que los niños desarrollan su cerebro, su corteza prefrontal,
mientras duermen. Y un joven, a diferencia de un adulto, tiene que dormir entre 10 y 12 horas. 10 y 12 horas. Los jóvenes de ahorita, licenciada, no están durmiendo, porque tú dijiste algo bien importante, están pegados al celular. Entonces, cuando traen el celular, le da la señal al cerebro que es de día, que no se duerman, que no se repare. ¿Qué significa esto? Que un joven desarrolla su corteza prefrontal hasta los 25 años, si Correcto. duerme bien, si duerme bien. Si no duerme bien, vas a tener un joven con depresión, con ansiedad y con tendencia suicida. Licenciada, tenemos una pregunta de Yancy Velázquez. Por favor, Yancy, si quieres puedes abrir el micrófono y la licenciada te contesta con todo gusto. Buenas tardes. Yo Buenas hasta tardes. ahorita justo me voy escuchando de la cronobiología. Yo soy paciente oncológica, estoy en vigilancia, tengo 2 años. De hecho, pues por de células cancerígenas no tengo, me extirparon ovarios, trompas, todo, ¿verdad? Y me quitaron la matriz. Solo que yo tengo una duda porque mañana, justamente mañana tengo análisis y nunca me ha tocado que vi que dice aquí que no comer carne por un día. ¿Es por las hormonas o por qué se deberá? En el caso de la carne de res que te están pidiendo para hacer el análisis, Sí. son más difíciles de digerir. En el caso de la nutrición, dentro de las proteínas, Ajá. es una proteína muy buena, pero su fibra es más difícil de digerir. Entonces, como obviamente necesitas más de 13 horas para poderlas digerir, por eso quieren no detectarlas. Y obviamente Ah, ya. pudiera ser, depende del pastoreo del animal, qué hormonas tenga el animal. Entonces, pues te piden a lo mejor más pescados, a carnes más fáciles de digerir. Por eso te piden que no, que el carne roja. Sí, bueno, seré breve. Otra duda, lo del climaterio, porque como yo no, Ok. no produzco estrógenos, yo no lo estoy tomando porque me recetaron por de aquí que hasta que cumpla 55 años tomar estrógenos conjugados. ¿Hago bien o hago mal? Porque eso también trae como que el cáncer de mama. Mira, ahí bueno, lo que haya dicho el médico te lo puedo entender. Yo por mi parte entro con los fitonutrientes. Los fitonutrientes obviamente son los alimentos. En mi caso, para cuando yo trabajo con esto, hay alimentos muy específicos. Una son los garbanzos, Sí. otras son el Ujú. camote. Eso me ayuda muchísimo para la cuestión hormonal. La soya no la manejo mucho Mm. precisamente porque pudiese alterar ciertas cosas, pero también tienes que combinarlo con alimentos que ayuden muchísimo con la cuestión emocional, como son el queso parmesano original, queso Sí. parmesano, porque tiene tres ácidos grasos, que tres ácidos de cadena corta, como el ácido butírico, que eso hace mucho que bajen los niveles de cortisol. Eso es lo que manejo, o en ese caso los pistaches. Entonces, te digo, en el caso Mm. del medicamento, ahí el doctor tiene su punto, pero te digo, por mi parte, con los fitonutrientes es con lo que trabajo en esta cuestión del climaterio. Sí, es lo que estoy haciendo, todo lo estoy haciendo natural, Ok. antioxidantes, todo lo que tenga que ver, frutos rojos, porque la verdad, sí, me dan sofocos y todo, 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 pero trato de llevármela lo más natural posible y la plática de hoy, la verdad, sí me interesó. Gracias. Gracias, qué amable te digo. Sobre todo esos alimentos, esos que te mencioné, específicamente son para esa etapa. Claro. Bueno, nada más recuerden una cosa, la licenciada Nancy menciona ciertas cosas como conocimiento básico, pero recuerden que si están yendo ahorita con un profesional, ahorita pues es el profesional. La licenciada Nancy es una experta en lo que hace. Si quieren una consulta, ahorita la licenciada les va a dejar el número telefónico, pero siempre recuerden, es integral lo que hace la licenciada Nancy. Cuando tú consultas con ella, es cómo estás durmiendo, tus hormonas, la consulta, etcétera. Entonces recuerden que tiene que verse muy integral de la información. No vayan a abstraer, ¿cómo se dice? Lo que entendieron y aplicarlo. O sea, la licenciada Nancy les comenta para darle importancia a la cronobiología, ¿vale? Porque ¿cuántos de ustedes les habían platicado la importancia del horario de la comida? Muy poca gente, casi nadie. Y eso para mí es indispensable porque es tan importante la calidad de la comida como el horario de la comida. Tú puedes comer buena comida en horarios completamente inapropiados para el cuerpo y no vas a tener una buena calidad también. Ahora bien, fíjese, licenciada, hablando ahorita de la señorita Yancy Vázquez. Ah, bueno, otra pregunta de la señora Elvira. Si puede abrir el micrófono, por favor. Sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todos y todas. Buenas Es tardes. que le súper agradezco a la licenciada Nancy Sánchez Salinas por esto que nos está comentando. Yo había oído, había escuchado eso de los ciclos circadianos y no entendía. Pero quiero comentarle a la gente que me escucha y ustedes, y a lo mejor para ella de ejemplo, que yo tengo una prima que toda su vida trabajó de noche de enfermera y ahorita tiene muchísimos padecimientos, precisamente porque estaba muy alterado su reloj biológico, ¿verdad? Entonces ella con el fin de atender en la mañana que llegaba a sus hijos, mandarlos a la escuela, ella trabajaba de noche y ahorita
tiene mucha obesidad, muchos problemas en los riñones y en el hígado. Entonces, yo le agradezco esta aclaración y lo muy importante que es el sueño, que a veces no se valora porque uno cree que está joven y que aguanta y no, pero es un ciclo de regeneración, de reparación. Eso es lo que quería agregar, Carlos. Muchas gracias. Gracias por compartir. No, para nada. Nancy, si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla para que aparezcan todas las personas. Y otra cosa, fíjense, para que vean la importancia de lo que es la plática de hoy con la licenciada Nancy Sánchez. El cáncer va en aumento en mujeres de una manera ridícula, ridícula, ¿ok? Anoten esto, o más bien, les voy a hacer una pregunta. La licenciada ya sabe, ya no puede contestar porque ella ya sabe, pero todos los demás pueden contestar. Pregúntenme, ¿cuál es la hormona más anticancerígena de todo el cuerpo para los hombres y las mujeres, pero en especial para ustedes mujeres, si no quieren tener cáncer? ¿Cuál es la hormona natural anticancerígena por excelencia para que no desarrollen cáncer? ¿Cuál creen que es? Y lo acaba de mencionar la licenciada Nancy en la plática. ¿Alguien? ¿No? Acuérdense, nosotros lo que queremos es que elevar su conocimiento para que se cuiden. Y la hormona anticancerígena por excelencia es la melatonina. La melatonina. Por eso el cáncer se está disparando. ¿Por qué? Porque la calidad de sueño cada vez es peor. Nuestros abuelos, que tenían 14 hijos, dormían como si no le vieran a nadie. Y ahorita, personas que a lo mejor no tienen familia, no pueden dormir. No es el estrés, no es el estrés, son tus hormonas que están completamente desbalanceadas, es tu ciclo circadiano, el reloj que lo acabamos de destruir, pero la buena noticia es que se puede recomponer el reloj. Si por alguna situación trabajas de noche, acércate con la licenciada Nancy y que te haga un plan para aminorar el daño, ¿ok? Pero ¿cuántas de ustedes están durmiendo bien? Bueno, si no estoy durmiendo bien y me levanto en la mañana, no estoy produciendo la melatonina, ojo, ¿puedo desarrollar cáncer? Sí. Porque si les voy a poner un ejemplo, la melatonina es como, imagínense un bosque, si está seco y yo le echo un cerillo, se va a incendiar el bosque. Entonces diríamos, ¿el cerillo incendió el bosque o fue el terreno? Porque si ese bosque estuviera mojado y yo viento un cerillo, no habría un incendio. Creo que la gente estamos buscando ver al cáncer como un enemigo misterioso que sale de la nada y te va a asustar y te viene a matar. No, es un desorden metabólico por años o décadas y algo tan sencillo como la melatonina que tú produces, como dice la licenciada Nancy, no la estamos produciendo porque rompimos nuestro reloj biológico. Entonces creo que estas pláticas son para que ustedes, si van con un nutriólogo que no te explica la importancia del horario de la comida, que no te explica la importancia de a qué horas tengo que comer, creo que tienes que buscar, tienes que cambiar de nutriólogo. Porque, licenciada, tú no me vas a dejar mentir, y no se trata de hablar mal de otros profesionales, pero la salud tiene que ser integral, ¿no? Y en el caso de la salud tiene que ser integral y tiene que ir de la mano. Y si alguien no te lo está explicando, ay, mira, no hace esto, o por ejemplo, a mí me tocó también, digo, hay diferentes métodos de trabajo, pero yo escuché, a todos iguales, vamos a hacer esta herramienta. Hay muchas herramientas para ayudar a las personas de diferentes maneras. Entonces, si quieres catalogar a todos en la misma, no. Hay diferentes condiciones, como decimos, hay traileros, hay gente, o enfermeras que trabajan de madrugada, etcétera. Entonces, hay maneras de poderlos ayudar para evitar ese tipo de detalles. Entonces, una persona, irónicamente, que ayuda a la salud, tiene una salud deteriorada porque descuidó ciertas partes y es normal, pero se puede ayudar, esto se puede regenerar con hábitos y patrones, lo que dijimos, revisar periodos y revisar amplitud de mi ciclo circadiano y nos va a costar, pero es como arreglar el reloj, igualito lo vamos a hacer y se empieza a hacer por medio de repetición y tu salud, tu estilo de vida cambia a que vuelva a tener una estabilidad, si se puede. Exactamente. Y para que vean la importancia de los ciclos circadianos, una vez tuvimos un paciente que tenía problemas de ansiedad y estrés, y uno de los factores que se lo estaba disparando era porque tomaba el café en un horario que no tenía que tomar el café. Como dice la licenciada Nancy, cuando te levantas en la mañana, tu cuerpo produce el cortisol, ¿verdad, licenciada? Que el cortisol lo que hace es que te levanta. Muy bien. Si Correcto. tú, el cortisol es de 7 a 9 de la mañana. Si tú metes café de 7 a 9 de la mañana, ¡pum!, te disparas el cortisol. Y lo que vas a hacer es que vas a tener más ansiedad y depresión. Entonces, algo tan sencillo como brincar el café a las 9 de la mañana no te haría ese efecto. Imagínense,
Por eso tienen que entender que tiene que haber un esquema de alimentación en horarios y que se tenga que medir, porque luego decimos, ah, ya me sentí bien, ¿y qué hiciste? No, no sé, pues haz de cuenta que estás dando tiros al aire, ¿no? Entonces, por eso es importante estas pláticas que estamos haciendo, porque quiero que sepan que la estructura tiene que estar bien diseñada, medible y tangible. Dice Juan y Ortega, el café no, por favor. No, no, no estoy diciendo que no tomen El café. horario, Sí, es el horario. Lo que estamos diciendo es el el horario. horario. Otro, fíjate, Nancy, otra cosa, ¿eh? Mucha gente dice, no, pues yo tomo café y hasta me duermo. A ver, espérame, pero el café te afecta al sistema Es un nervioso, ¿verdad? porcentaje diferente. Sí, sí, sí. Eso sí lo entiendo. Y hay gente que con la cafeína le da para abajo, pero del porcentaje de 100 puede pasar con una persona. O sea, realmente es de 1 millón a una persona sí puede suceder. Una, pero no todo el común denominador. Pero fíjate que luego no toman en cuenta, Nancy, que el café altera el sistema nervioso. Entonces, que aunque te vayas a dormir, no te reparas igual. Por eso Sí, no hay un punto de reparación. creo que la gente necesita entender que todo lo que metemos al cuerpo tiene una acción o una reacción, tanto positiva como negativa, o sumo o resto. Que nadie busca, estamos de acuerdo, licenciada, que lo hagas perfecto. Nadie. Lo que queremos nada más es que la mayor cantidad de cosas que hagan sean más benéficas que malas, porque luego llega un punto en que el cuerpo dice hasta aquí y hasta aquí, y ya empiezan a desarrollarte enfermedades también. Entonces, por eso lo de los horarios, mencionamos lo del café, mencionamos lo de la melatonina. Hay horarios también donde produces enzimas digestivas, ¿verdad, Nancy? Sí, en el horario de las enzimas digestivas estamos hablando en la parte de la madrugada, que de hecho es después de entre 3 y 5 estamos hablando más o menos que a la hora de los pulmones, y ya después de 5 a 7 empezaron riñones, intestinos, y junto con lo de las enzimas digestivas, para que entre 7 y 9 supone que ya los glóbulos rojos es donde quieren obviamente los alimentos. Ojo, los que hacen ayuno intermitente, yo sé que o sea, lo manejan como una herramienta, pero si entre 7 y 9 ya es donde las enzimas digestivas es, venga, vamos a comer. Claro, nada más que, ojo, el ayuno, ¿quién te lo está poniendo? ¿Te lo está poniendo un profesional o lo bajaste de internet? Porque son cosas Ujú. diferentes. El ayuno creo que es una herramienta maravillosa siempre y cuando lo sepas implementar. Es como el ejercicio, no porque vayas al gimnasio es que estás haciendo algo bueno. Tiene que haber alguien que te asesore. Porque de nuevo, si no como en la mañana para atascarme en la noche, Nancy, mejor no lo hagas. Porque se me hace que es más daño metabólico que el que estás haciendo que el que no hacer un ayuno, ¿no crees? Estoy de acuerdo, porque mucha gente ahorita está preguntando a ChatGPT. Obvio, ChatGPT es una herramienta, pero el detalle es que no es una herramienta integral porque tú no sabes cómo preguntarle. Tú le preguntas desde tu expertise, y si tu expertise es nula en el tema, no sabes cómo preguntarle. Y si vas con un experto, obviamente el experto te puede decir. Y obviamente ChatGPT, un experto lo puede ver pero porque es su tema, pero si tú no dominas el tema, te va a decir una generalidad y puede haber un inconveniente y puede ser contraproducente. Entonces te digo, sí lo he visto en ChatGPT, yo ya fui y pregunté esto, sí, pero no viste estos 5 puntos aparte. Entonces sí es importante que vean mejor la asesoría de un profesional antes de preguntar cosas por inteligencia artificial. Sí, no, ChatGPT, créanmelo, es un Wikipedia más avanzado. No, 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 no pongan su salud en un ChatGPT, por favor, no lo hagan. Alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario a la licenciada Nancy, aprovechen, por favor, porque es una licenciada con mucha experiencia y que le pueden ayudar en contestarles. Por mientras, licenciada, si quieres dejar tu número telefónico para alguna persona que quiera contactarse contigo, por favor. Con muchísimo gusto. A mí me pueden contactar, bueno, yo estoy aquí en el área de Monterrey, es 8115-43-4806. Repito, 8115-43-4806. Contesto mensajes de WhatsApp. En mi caso, en redes sociales, en Facebook, estoy como Nancy Sánchez, aparezco yo. Y en el caso de Instagram, estoy como Nancy Sánchez Nutrition. Entonces, me pueden buscar en esas plataformas y un mensaje, un saludo, alguna sugerencia, con muchísimo gusto. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden hacer por escrito o levantar la mano y con todo gusto la licenciada Nancy les va a contestar sobre el tema que tengan con cualquier gusto. Por mientras, también me gustaría comentarles que el siguiente taller que vamos a tener es un taller especial de la respiración. Así como la cronobiología, todo el mundo respiramos, pero la pregunta, ¿quién de ustedes respira bien? Mm. Se van a sorprender que ni siquiera algo tan básico como respirar no lo hacemos bien. Y es tan importante la respiración porque la sangre necesita del oxígeno de tus pulmones para llevar los nutrientes. En español,
Yo puedo comer súper bien, pero si no tengo buen oxígeno en mis pulmones, no voy a poder llevar los nutrientes a todo el cuerpo. Linda Escobedo, por favor, si puedes abrir el micrófono, con todo gusto te va a responder la licenciada Nancy. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Esto es más que nada como un mito tradicional mexicano, en algo de lo que estaban comentando ahorita de los ayunos y todo. ¿Qué tan cierto es que hace más daño comer sandía en la noche que una orden de tacos de trompo, o cualquier cosa pesada? E incluso creo que sandía con cerveza que no se puede mezclar, pero sí se puede mezclar una orden de tacos con una cerveza. Es algo así la pregunta. Gracias. Que mezcla tan fea de sandía con cerveza. En fin, bueno, pero he escuchado cosas más raras. Mira, te voy a poner como obviamente estoy en página de nutrición, no sé por qué ponen mucho un post donde sale la sandía de día, muy sonriente, y la sandía de noche está esperando para atacarte. No, la verdad, el alimento tiene la misma cantidad de azúcar en la mañana y en la noche. El detalle son las hormonas de lo que explicamos. O sea, cómo funcionan las hormonas. En la mañana, si comes la sandía, obviamente es mucho más fácil que asimile su glucosa, más aparte su hidratación, porque es un alimento rico en vitamina C y hidratantes. Entonces, por ejemplo, para una recuperación de correr, etcétera, te ayuda increíble. Si la consumes de noche, tiene la misma cantidad de glucosa, no crees que te va a dar diabetes. El detalle es que tus hormonas no la pueden procesar, porque ahorita lo que es la insulina, obviamente ya no está en su pico, al contrario, la insulina está descansando, pero si tú se la pones, lo que va a hacer el cuerpo es, ok, me estás dando ahorita azúcar y ya son las 12 de la noche porque se te tocó comerla como postre. Lo que van a hacer las hormonas, como ya está funcionando la hormona de la melatonina, la GABA, etcétera, pues almacénalo. Entonces lo empiezan a almacenar y almacenan y se empiezan a hacer cada vez más tejidos adiposos, triglicéridos, etcétera, y se pueden empezar a pegar en tu páncreas, en tu hígado, en tu corazón. Entonces es donde hablamos de enfermedades metabólicas. Entonces te digo, la sandía de día tiene, o sea, una taza, voy a poner a 100 calorías. 200 gramos de sandía tiene 100 calorías en la mañana. En la noche tiene las mismas calorías. El detalle es que tus hormonas funcionan hasta las 6 de la tarde y la procesas mejor, y después de la tarde, después de las 6 de la tarde, no la procesan igual. Esa es la diferencia, porque ellos tienen las mismas calorías, la sandía. Creo, ¿contesté tu pregunta? Ah, ok, sí, gracias. Sí, porque he visto más que nada que utilizan el término de fermentación. Entonces, que con la fermentación, pues ocurre lo que sería como tipo una gastritis o e incluso pues un vómito, cosa por el estilo. Un proceso de fermentación. El proceso Ajá. de fermentación, bueno, ok, ojo, ahí el detalle es la combinación, porque el proceso de fermentación depende con qué lo combines. Si tú vas a agarrar esa fruta sola, no se fermenta. Lo de la glucosa, los disparos es diferente. El detalle es la fermentación. Ahorita que me dijiste específicamente con la cerveza, qué horrible combinación, pero bueno, sí hay un proceso de fermentación. Por ejemplo, si tú comes una proteína, fuiste a comer a algún lado, comiste carnita, pollito, etcétera, y después te comes la fruta, ese es un proceso de fermentación. Esa combinación no va así. Es el detalle. Por eso dicen que las frutas se deben de comer independientemente de las proteínas. Yo sé que hay gente que hace licuado de proteína, ese es otro tema, si les gusta con muchísimo gusto, pero el detalle es la combinación, no el horario. El horario no es el que hace que la fermente. El horario hace lo de los picos de glucosa, si lo absorbo o no lo absorbo, o más bien lo almaceno, pero la fermentación se produce por el tipo de combinación con la que lo hagas. Como tal, sola la sandía no se fermenta. Ah, ok, no, sí, muchas gracias. Y entonces, también, por ejemplo, ahorita que dice lo de los batidos, si se mezcla una proteína o en el huevo, que lo mezclan, por ejemplo, con el plátano, ahí también habría algún problema. Al hacer una repostería, cada quien también depende. Por ejemplo, los que son de naturismo, los naturistas no les gusta combinar el huevo con las frutas, estoy consciente. Ese es un proceso para que no haya lo que dices tu gastritis, etcétera. Pero depende, volvemos cómo lo combines. Hay gente que está haciendo licuados de proteína, por ejemplo, veganos, Sí, claro. y es Ajá. proteína, a fin de cuentas, pero es de suero de la leche. Si lo haces de suero de la leche mezclado con el huevo, te van a decir, no está bien. Pero para evitar esos procesos de fermentación, tú haces otras combinaciones. Puedes meter rajas de jengibre o cúrcuma, o sea, ya son combinaciones que uno sabe para que no haya un proceso de inflamación o de fermentación, como tú lo dices. El detalle es con qué lo combinas. Las combinaciones, eso es lo que sabemos nosotros y a lo mejor tú no sabes, y es Sí, donde yo claro. te puedo dar el expertise cómo combinarlo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, porque también de hecho tuve una inmunosupresión, también por eso, como la señora Elvira, de que agradezco la plática y la plática.
me dio porque, o sea, la encontré porque fui a la sucursal y ahí fue donde me di cuenta y dije, ay, dieron, y ya pues me perdí la de la semana pasada, no, la del día 5 porque yo fui el 6, entonces me perdí la del día 5 y ahorita pues estoy tomando y entonces em, el miércoles fui con el doctor y el doctor me dijo, ¿dejaste de comer? Y yo, sí, dijo, ¿dejaste de comer proteínas? Y le digo, sí, dice, ah, pues nunca te vas a aliviar. Dice, porque tuviste una inmunosupresión, te bajaron las inmunoglobulinas, que pues las inmunoglobulinas se alimentan de proteína. O sea, yo sin de verla ni temerla, iba a decir, no, pues simplemente por sentirme mal dejé de comer, pero no sabía que porque había dejado de comer proteínas, pues nunca me iba a aliviar. Claro. Ya No, pero detectaste. de hecho, a ver, si las personas que no vieron la plática pasada, pueden pedir en el grupo de WhatsApp de Caja Buenos Aires, hay un grupo especial donde vamos a estar reenviando estas pláticas grabadas para que las puedan ver las veces que quieran y la puedan compartir con otros socios de Caja Buenos Aires. Yo entiendo que va a haber veces que no se van a poder conectar por alguna situación, las vamos a grabar. Entonces, al ratito, al licenciado Valente y la licenciada Gloria les va a compartir otra vez la liga al grupo del grupo de WhatsApp para que si no vieron la plática pasada, se metan a ese grupo y pidan la grabación para que tengan la secuencia de todas las pláticas que vamos a tener con los exponentes. ¿Les parece bien? Sí. Y dice Laura Juárez, tengo 47, yo ayuno 16 horas, ceno a las 7, desayuno a las 11, tengo 8 horas para alimentarme, ¿qué tanto me puede afectar en el futuro? Puedo. Ah, gracias. Este, en un futuro, tú estás haciendo el ayuno de 16 horas. Si así te sientes tranquila y te está funcionando, está bien. Aquí lo que tienes que ver es la cuestión kilocalórica. O sea, ya me meto un poquito más a nutrición. O sea, tengo 8 horas para meter mi comida. Esto influye de acuerdo a tu edad, tu estilo de vida y tu actividad física. Entonces, de acuerdo a esas, tú eres un coche para mí. Ese coche necesita cierta cantidad de gasolina. ¿Qué quiere hacer ese coche? ¿Mantenerse? ¿Ese coche quiere aumentar su distancia? ¿O ese coche quiere economizar su distancia? Para mí sería una dieta normocalórica, un superávit o un déficit calórico. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, yo de todos modos pongo esas calorías en las 8 horas. O sea, hay gente que lo hace, como dices tú, en 12 horas, 14 horas, 16 horas. En ese momento yo tengo que meter la cantidad de kilocalorías. Aquí lo que necesitas saber es cuántas calorías vas a consumir y de ahí dividir los nutrientes, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos y cuántas grasas. Y de ahí divides fitonutrientes, macronutrientes, micronutrientes, fitonutrientes, etcétera. O sea, ya estamos hablando de la cantidad ¿cómo se llama? De calidad del alimento que tú debes de meter en esas 8 horas. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, licenciada. La verdad nos diste muy buena plática y quiero que sepan que así van a estar las pláticas, que van a estar todas ligadas para que ustedes se empoderen en su salud. No sé si quieran comentar algo más. Si no, pues le dejamos ahora sí que el micrófono a la licenciada Gloria y al licenciado Valente. Nosotros estamos muy contentos de compartirles información. La siguiente plática de la respiración va a estar genial porque de una vez se los adelanto, todos respiran mal. O sea, hemos hecho exámenes, respiramos muy mal, tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a hablarnos bonito. Hay muchas cosas que tenemos que reinventarnos y redefinirnos, porque de nuevo, la salud es integral. No es nada más dejar de comer, es cómo pienso, cómo como y cómo absorbo, ¿verdad, Nancy? No es nada más lo que comes, sino lo que absorbes. Entonces, pues licenciada, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, estamos muy contentos con la plática. De todos modos, de nuevo, esta plática está grabada. Se lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp que estamos haciendo ahí nosotros porque en ese grupo también les vamos a hacer preguntas sobre qué temas les gustaría de que habláramos. Recuerden que esos talleres son para ustedes. Así que, pues, sin más que decir, licenciada Gloria, licenciado Valente, pues ahora sí que les dejamos el micrófono a ustedes.